El Colegio de San Ildefonso les da la más cordial bienvenida a esta noche de museos, con un videoconcierto barroco en femenino, obras de compositoras italianas. Y para comenzar esta actividad, le cedo la palabra al coordinador ejecutivo del Colegio de San Ildefonso, Eduardo Vázquez Martín. Hola, buenas noches a todas y a todos. Es un gusto encontrarnos en estas horas tan lluviosas, tan frescas, en esta hora un poco que nos recuerda a Macondo, porque no ha dejado de llover ininterrumpidamente. No sabemos si esto se vaya a prolongar por 100 años, pero por lo pronto estamos gozando de la compañía de la lluvia. Eh, Todavía estamos en este proceso de vuelta paulatina a la vida presencial, que no terminamos de poder concretar con las condiciones actuales, pero ya nos preparamos para ello. Pero mientras nos da mucho gusto seguirnos encontrando en esta plaza pública que es las redes, pero desde el espacio histórico, patrimonial, desde la historia del Colegio de San Ildefonso, una institución que inicia hace muchos años, desde finales del siglo XVI, es creada por eh, la Compañía de Jesús, de manera que nuestra liga con el barroco, con los siglos XVI, XVII y XVIII, es una liga histórica, por lo menos de nuestra memoria, del pasado histórico del Colegio de San Ildefonso. Por eso nos parece una verdadera fortuna que la Coordinación de Difusión Cultural haya decidido no solo crear la Academia de Música Antigua, sino darle como sede, como espacio para su crecimiento, su desarrollo, el Colegio de San Ildefonso, que está, como ustedes saben, en pleno centro histórico, eh, a un costado, puede decirse, del Templo Mayor, aunque con mayor precisión debemos decir que estamos sobre el Templo Mayor, sobre las ruinas de la Gran Tenochtitlan, y tener esta academia que nos recuerda la gran riqueza de la música del periodo que nos tocó, como de este lado del mundo, como el periodo virreinal, pero que es parte de una historia global de la música. Nos da mucho gusto estar hoy aquí y además haciendo cruzar dos momentos históricos o varios momentos históricos muy importantes. Por un lado, decía la música antigua, pero por el otro lado, como desde el presente se lee esa música, se escucha esa música, también quizás bajo el impulso, bajo el hálito renovador, transformador de los nuevos movimientos de mujeres que nos están invitando a repensar la historia, una historia en la que las mujeres han tenido, por este poder patriarcal, han tenido han sido leídas, han sido contadas, como si las mujeres tuvieran un papel realmente marginal y hubieran hecho pocas aportaciones al mundo de la literatura, al mundo de la música, etcétera. La emergencia del movimiento de las mujeres nos obliga también a pensar la historia, a releerla y a releer el papel de las mujeres dentro de el arte, la cultura, y como veremos no es ni mucho menos un papel tan secundario, marginal y poco relevante como muchas veces la historia escrita por varones nos lo ha hecho creer. Hoy nos acompaña pues nada menos que la directora de la Academia de Música Antigua, Eunice Padilla,
muchas buenas tardes, qué gusto tenerte aquí, Eunice. Hace un momento comentaba que hace muy poco nos encontramos en la primera actividad presencial convocados por el doctor Volpi. Nos pudimos percatar de que no somos hologramas, de que somos seres vivos y de que nos circula la sangre y tenemos muchas cosas que compartir. Eunice cursó la carrera de piano en la Escuela Nacional de Música, hoy la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo que recibió mención honorífica y la medalla Gavino Barreda. Realizó una maestría en clavecín y fortepiano con John Gibson en el Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra, en Boston, donde se graduó con honores. Estudió el doctorado en tecnología musical en la Facultad de Música de la UNAM y obtuvo la medalla Alfonso Caso. También recibió la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, una de nuestras barrocas, en 2016. Ha ofrecido recitales y conciertos en escenarios de México, Estados Unidos y otros países de nuestro continente de Europa. Además de su actividad como concertista, es profesora y en la actualidad, como decía, es nada menos que la directora de la Academia de Música Antigua. Eunice, bienvenida. Junto a ella, para esta noche especial de Noche de Museos, tenemos el gusto de contar con la presencia de Rodrigo Cadet. Rodrigo es compositor y director egresado de la Escuela Superior de Música. Ha escrito obras para orquesta, ensambles de cámara y coro. Entre sus maestros se pueden mencionar a Hugo Rosales, Alejandro Romero, Georgina Derbez, Arturo Márquez, Mario Lavista, Alfredo Mendoza, Sergio Cárdenas, Digna Herrera y Enrique Arturo Diemec. Nada menos, la parte fundamental de nuestro patrimonio musical nacional. Ha dirigido la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, la Sinfónica del Politécnico Nacional, la Filarmónica de Sonora, entre otras. Ha sido director asociado del ensamble Tempus Fugit, con el que estrenó Las Cartas de Frida de Marcela Rodríguez y Alma de José Miguel Delgado. Ha sido director asistente de la Compañía Nacional de Ópera y director huésped del ensamble del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea. En 2014 debutó como concertador en el Palacio de Bellas Artes y el Auditorio Nacional con una producción de El Pequeño Desollinador de Britten. Son algunos de las líneas biográficas de quienes hoy son nuestros que nos conducirán por el programa de hoy, nuestros invitados de lujo del Colegio de San Ildefonso. Querida Eunice, bienvenida. Querido Rodrigo, están en su casa y le cedo la palabra a Eunice para darle vida a esta noche de museos bajo la lluvia de finales de junio de 2021. Buenas tardes, Eunice, adelante. Buenas tardes, Eduardo. Muchísimas gracias por tenernos aquí. Es un gran privilegio estar en nuestra casa, aunque sea en este momento virtual y lluvioso. Pero pues es un gran gusto presentarnos ante el público, ante todas las personas que nos ven y que nos oyen. Pues lo que les vamos a presentar el día de hoy, Rodrigo y yo, es un breve video que consta de dos obras que, como mencionaste hace ratito, pues incluye música de compositoras, son dos compositoras italianas del barroco. Una de ellas es una monja que se llama Chiara Margarita Cozzolani y la otra es una compositora también italiana de quien en realidad se sabe prácticamente nada, que es Margarita Grimani. De ellas vamos a presentar dos obras. Aquí en un momento le voy a ceder la palabra a Rodrigo para que nos diga qué es lo que vamos a escuchar. Y bueno, este trabajo lo hicimos con los becarios de la Academia de Música Antigua en este periodo en el que hemos estado pues a distancia. Todo ha sido un trabajo que hemos hecho de manera
virtual. Sin embargo, creo que los resultados que hemos tenido pues han sido muy satisfactorios, nos han dado nos ha dado mucha alegría poder hacer esta música de compositoras que yo pienso que no se toca más porque no tenemos a veces mucho acceso a ella. Sin embargo, el trabajo que se ha hecho al paso del tiempo, el trabajo musicológico de redescubrimiento de esta música en los archivos, en las bibliotecas, en los conventos, en las catedrales, etcétera, pues se nos ha puesto en la mano, en la mesa, una serie de manuscritos, de facsímiles, de música de compositoras que en su momento fueron muy importantes y tuvieron una gran trascendencia. Sin embargo, creo que a veces los libros de historia de la música no acostumbraban a hacerle o darle el lugar que les corresponde a la música de las compositoras porque estaba simplemente guardada, no se conocía. Entonces creo que es nuestra obligación como músicos del siglo XXI, pues dar a conocer este repertorio, esta música que tiene una gran valía, que es música de gran trascendencia y que nos produce a todos, creo yo, un gran disfrute. Entonces, bueno, a continuación le cedo la palabra a Rodrigo para que nos diga un poco qué es lo que vamos a escuchar en unos instantes. Bueno, muchas gracias, Eunice. Sobre todo para mí ha sido un gran gusto trabajar con la Academia de Música Antigua de la UNAM, con la invitación que me hace Eunice, sobre todo esta nueva realidad, ¿no? Que es un reto el afrontar estas realidades virtuales donde uno resuelve cosas que si se hacen de manera presencial son sencillas, pero que a la distancia implican aventuras y complicaciones que no nos imaginábamos antes. Como bien menciona Eunice, me tocó preparar con los chicos una de las piezas que se incluyen en los volúmenes de Magnificats y de Salmos que publicó Chiara Margarita Cozzolani. En esta ocasión trabajamos un salmo a 8 voces titulado Domine Deus in adjutorum meum intende, con la respuesta de Domine ad adjuvandum me festina. Y ha sido un gran placer descubrir esta música de gran manufactura, de una escritura muy elegante, muy musical y muy inteligente. Creo que es parte muy importante del trabajo que está haciendo la AMA, redescubrir y también a la vez escribir de nuevo la historia mostrando otras facetas que antes no se conocían, ¿no? Creo que parte de lo valioso que estamos viviendo en estos tiempos es que a partir de conocer otras actividades, otros planteamientos que hacían las creadoras femeninas en otros tiempos, nos permitimos saber que a lo mejor la historia se ha contado de una manera incompleta, ¿no? Como bien mencionaba Eunice, este enfoque que da más importancia a los avances estilísticos y a las innovaciones que se hacen, muchas veces deja detrás otros procesos y otras historias que también son muy importantes, como es el caso de las mujeres en el campo de la composición musical. Así que pues muy emocionados de poder presentar este trabajo, que también Eunice les va a platicar un poco de lo que hizo en la parte instrumental. Pues muy emocionados de mostrar estos 6 minutos, que ya cuando los vemos decimos, no podemos creer que son 6 minutos porque fueron horas y horas y horas y horas de planear, de que los chicos nos mandaran sus grabaciones, de hacer referencias auditivas para que pudieran entender cómo se va a sincronizar todo al final, de plantear cuál iba a ser el concepto visual. Así que son 6 minutos, pero que están llenos de horas de trabajo y de mucho compromiso de hacer música de calidad. Gracias, Rodrigo. Sí, entonces después en primer lugar, lo que vamos a oír es este salmo de Margarita Cozzolani e inmediatamente después les vamos a presentar una obra instrumental que es una sinfonía de la compositora Margarita Grimani. Es una sinfonía a una ópera que se llama Pallade e Marte o Palas y Marte, que fue compuesta en Bolonia en 1713, pero que se tocó
en noviembre de ese año, de 1713, en la Corte Imperial de Viena, y fue dedicada al emperador Carlos VI, que era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de ese momento. Es una sinfonía muy breve, una sinfonía instrumental para cuerdas, traversos y continuo, que tiene 3 movimientos, y que pues la elegimos por la pertinencia de hacer un programa dedicado a la música de compositoras, en este caso italianas, del siglo XVII y de los inicios del siglo XVIII. Y que bueno, es un repertorio muy importante y que yo como directora artística de la Academia de Música Antigua, pues considero que nuestros becarios tienen que conocer y tienen, sobre todo, con todos juntos, tenemos que difundir. Entonces, pues sin más preámbulo, demos paso a nuestro video y después seguiremos conversando con ustedes.
Bueno, pues esos fueron los dos pequeños videos con la música de Chiara Margarita Cozzolani y de Margarita Grimani. Son tocayas, las dos son Margaritas. Y bueno, pues no sé si Rodrigo nos quisieras platicar un poquito acerca de cómo fue que montaste este video con los becarios o cuál fue el trabajo que se llevó a cabo en torno a todo esto. Claro que sí. Pues mira, de entrada, primero fue la invitación que tú me hiciste para trabajar con ellos. A partir de ahí fue pensar, revisar la música e ir organizando cuál iba a ser la secuencia de pasos para que pudiéramos lograr llegar a un buen fin. Entonces, lo que se me ocurrió fue partir como de un video en el cual yo les marcara el pulso base, porque como deben de conocer tal vez nuestros escuchas, eh, la música en este caso del barroco, a diferencia de músicas como las músicas actuales, pese a que hay pasajes en donde el pulso es estable, hay pasajes donde el pulso a veces se hace más lento, a veces se acelera, ¿no? Y hay diversos cambios en cuanto al afecto de este planteamiento musical. Entonces, eso nos sometía a cierta complejidad y teníamos que generar como una pista de referencia en la cual primero yo decidí a partir del estudio de la pieza cuál iba a ser el tempo. Previamente tuvimos juntas con cada uno del equipo de los maestros de la AMA para determinar quién iba a tocar qué parte y cómo íbamos a llevar a cabo nuestra versión. La versión que estamos escuchando puede ser diferente de otras que escuchen porque nos tomamos la libertad de añadir ciertas glosas con los instrumentos para darle un poquito más de intervención a la parte instrumental. En el original de Cozzolani, la música se centra principalmente en la parte vocal, pero aquí decidimos, como era usual en la época que se podían hacer ciertas glosas, ciertas partes un poco más improvisadas, decidimos añadir unos pequeños interludios con la orquesta. Entonces, bueno, hice esta pista de referencia en la que tú me ayudaste a hacer una base con el órgano y ya cada uno de los intérpretes nos fue mandando su propuesta de video. Bueno, primero de audio, porque trabajamos primero con el audio. Hicimos varias revisiones, yo les hacía comentarios, les decía aquí estás un poquito adelante de la referencia, cuestiones de articulación. Nos mandaron una segunda propuesta y ya cuando pudimos armar todo esto, que es un proceso complejo, como fungió es que teníamos además el apoyo de los hermanos Duarte, que ellos nos ayudaron tanto en la parte del audio como el video, pero en la primera revisión que yo hacía lo juntaba todo en un software que se llama Logic, entonces todos estos audios primero los sincronizaba, que es una labor muy cansada porque hay veces que quedan ligeramente desfasados, entonces hay que encontrar el punto exacto donde tienen que caer. Y ya a partir de juntar todas estas tomas en una sola, ya tenía una sensación de qué era lo que estaba funcionando y qué no era lo que estaba funcionando. Ya después de que tuvimos muchas versiones y encontramos la versión definitiva que iba a funcionar para este proyecto, le mandamos estos audios a Juan Duarte para que él le diera un poquito más de forma, un poquito más de acabado, sobre todo en la cuestión de mezcla y masterización. Y ya que tuvimos completo todo el audio, les remandamos ese audio armado a los integrantes de la AMA para que ellos grabaran su video. Ya una vez que grabaron su video, tuvimos unas juntas con la editora del video para pues diseñar el concepto. Como ustedes pudieron ver, tratamos de hacer un concepto que no fuera aburrido, que pese a que es música de otra temporalidad, no tiene por qué estar negada a jugar con elementos más contemporáneos, ¿no? Entonces aquí platicaba con Alejandra Barragán, que es la que se encargó de la parte de la edición del video, que jugáramos un poco con los vitrales y que lo mezcláramos con un concepto más contemporáneo, un poco como hace Andy Warhol con las imágenes estas pop, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no hacemos así como una mezcla entre lo antiguo y lo moderno?
Y entonces ella encontró estas imágenes de vitrales que utilizaba ahí como de fondo y que iba mezclando con las imágenes de los chicos. Y luego estas imágenes de los chicos se iban haciendo como una especie de caleidoscopio que cada vez se hacía más chico y bueno, al final queda una cosa muy locochona, pero creo que se agradece porque a fin de cuentas este recurso en el que los intérpretes, en que los músicos y los artistas nos vimos obligados a desempeñarnos, que son los famosos videos de los cuadritos, pues ya está un poco gastado, ¿no? Ya hemos visto muchos videos de cuadritos y tratamos de encontrar una manera de renovarnos en este proceso y creo que el resultado fue bastante positivo y pudimos hacerle justicia a la música de Kotzolani. Pues estoy de acuerdo contigo, creo que se le hizo justicia, es una obra muy pequeña pero muy expresiva, a mí me parece muy bonita, me gustó mucho desde el primer momento que la vi, que la oí y dije, creo que esta pieza la tenemos que montar con la ama porque creo que les viene muy bien a sus voces, a su frescura, a este momento que estamos viviendo, pero si esto que estás diciendo, Rodrigo, a mí realmente debo de confesar que para mí era la primera vez que hacía un trabajo de estos, que no fuera en la vida real, pues, ¿no? Que no fuera a montar una obra con todos presentes y tocándolos y oyéndolos en ese instante y haciendo los cambios pertinentes, que pues es otro universo y es otra manera de trabajar que tiene una inmensa riqueza. Sin embargo, bueno, yo al principio dije, Madre Santa, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer? Afortunadamente, bueno, pues tú tenías experiencia y en ese sentido creo que todo fluyó muy bien. Y lo que me parece increíble es que para hacer un video realmente corto, pues sí se lleva mucho trabajo. Y esto que tú estabas comentando, o sea, me estaba yo recordando esas como gelatinas artísticas o de varios colores que primero se tiene que cuajar una y luego le pones la otra y luego pones la otra o un pastel, ¿no? Que es como ir haciendo todo poco a poco para que vaya tomando forma y algo que sí es un reto para todos, bueno, tanto para mí como para todos los involucrados, los becarios, es que estamos haciendo esta música con una referencia que vamos armando como una especie de pirámide, ¿no? O sea, lo hacemos partiendo, yo pienso que en este sentido nos ayuda mucho partiendo desde el bajo, o sea, de la parte más grave y vamos construyendo hacia las partes más agudas, ¿no? Sin embargo, pues lo que tenemos en el oído no es escuchar a nuestro compañero o escuchar a todo el ensamble tocando al mismo tiempo, sino que nos estamos guiando por una grabación que tenemos en el oído y sobre eso tenemos que tocar con toda la emoción y toda la energía como si estuviéramos en vivo, ¿no? Y eso creo que sí es un reto para nosotros, músicos de escenario, ¿no? Músicos de ensayos y conciertos. No sé tú qué opines al respecto, pero sí para mí ha sido un reto. En mi caso, con esta pieza instrumental, pues basándome en esta manera de trabajar, pues hicimos algo semejante. Esta obra, Pallade Marte, que pues simplemente es la sinfonía inicial de esta ópera, que en realidad es una obra pequeña, eh, esta pequeña ópera compuesta por Margarita Grimani. Las partes que siguen son una serie de arias que cantan una soprano, que es Palas Atenea, y la voz del alto, que representa a Marte. Y entonces aquí esta sucesión de arias, y me parece que finaliza con un dueto, pues toda esta música, la temática está centrada en alabar al emperador Carlos VI, que era una costumbre escribir música para quedar bien o para alabar en este caso, a los emperadores, a los reyes, a quien fuera su jefe en ese momento, ¿no? Entonces, es una sinfonía que realmente es una introducción, yo la elegí porque pues me parecía que era muy adecuada para hacer este tipo de trabajo, que era brillante, que tenía una serie de detalles interesantes, como por ejemplo el segundo movimiento, el movimiento lento, el que estaba en medio de los dos movimientos rápidos, en el que la misma compositora solamente pedía a una
persona, a un atrilista por parte, en donde fueron el violín primero, el violín segundo, la viola y el bajo continuo, los que participaron. Y en los movimientos externos, pues podríamos tener un poco de juego con el tutti, o sea, las dos flautas y los violines primero y segundo, la viola y el continuo. Y este trabajo, pues lo hicimos así también, ¿no? Por capas, y el concepto visual, en mi caso, pues yo lo pensé como justamente como eran estas alabanzas o eran estas loas al emperador, pues pensé en decorarlo con flores, ¿no? Como si fuera una especie de ofrenda a este emperador. No sé, Rodrigo, si te gustaría platicarnos un poco acerca de esta música de las monjas compositoras del siglo XVII, que me parece un tema realmente apasionante sobre el que se ha ido descubriendo cada vez más información, porque hubo varias mujeres monjas compositoras de gran trascendencia y de inmenso talento, y pues apenas estamos conociendo un poquito de este trabajo. Tu micrófono. Tienes toda la razón, yo aquí hablando sin sentido. Pues es un tema muy interesante, sobre todo porque realmente la figura de los monasterios, de los conventos, como sabemos ya muy bien en el caso de Sor Juana, fue un caso muy común. Inclusive encontré un texto de Josefina Muriel que se llama La música en las instituciones femeninas novohispanas. Entonces, esto como que para el futuro a lo mejor ahí con la AMAP también se podrían retomar estas músicas novohispanas que están en el mismo caso como en el de Cozzolani, ¿no? En el cual la institución religiosa, los conventos, cumplían con una doble función. Uno, en el caso propio de las mujeres, eh, era una única posibilidad de acercarse a una educación más en forma que la que podían obtener de otra manera si es que no venían de una familia adinerada, aunque muchas de las que se enclaustraban venían de familias adineradas. Y otras que era conveniente económicamente para las familias. Era más barata la dote que tenían que dar ellas para ingresar a un convento que la que tenían que dar en caso de que tuvieran que casarse, ¿no? Entonces, se crea una dinámica muy interesante en la vida del convento porque a fin de cuentas en el convento tienen que tener ellas sus horas canónicas, hay toda una vida religiosa que sí está acompañada de la música y que me parece muy interesante que en muchos de estos casos era música que se estaba escribiendo específicamente para la vida religiosa del convento. En el caso de Margarita de Cozzolani, en el convento de Santa Radegonda, en Milán, ella desarrolla su carrera musical. Ella escribía música para los coros, porque según tengo entendido había varios coros. Tenía reputación el convento de Santa Radegonda de ser un convento muy musical. Los viajeros iban al convento a escuchar esos cantos angelicales y inclusive se llegaba a decir que estaban las mejores voces de Italia en estos conventos, ¿no? Pero lo que me parece muy interesante es cómo esta calidad musical era parte de la vida diaria de estar en el claustro, ¿no? Inclusive la suerte que tenían estas compositoras en particular es que sus obras se lograran publicar. Hay que decir que muchas de las obras que estamos mostrando o que conocemos es solamente por el hecho de que se lograron publicar. Así que existe la gran posibilidad de que hubiesen existido muchísimas compositoras monjas, pero que como no lograron que su música llegara a publicarse, permanecerán siempre en el anonimato, ¿no? Entonces creo que he ahí la importancia de rescatar estas músicas y de contar otro tipo de historia, porque creo que a estas alturas ya debemos de ser todos conscientes de que la historia
como se nos cuenta, según en este caso la visión musicológica, es una historia que es un 30% de lo que realmente sucede, ¿no? Y de la misma forma como sucede con los textos que nosotros conocemos en la historia se tiene que estar construyendo constantemente y es importante hacer esta labor musicológica de rescate, ¿no? Cozzolani ya después que se convierte en abadesa del convento de Santa María Radegonda, ella deja de componer, sin embargo siempre estuvo al pendiente de la vida musical, así que sabemos que el convento no solamente brillaba por Cozzolani, sino que había realmente una gran vida musical de monjas cantantes y que también había seguramente monjas instrumentistas, inclusive como se da aquí, o sea, esto no es algo que esté tan lejos de lo que sucedía en México. En el Real Colegio de Santa Rosa de Viterbo, en Querétaro, había una situación similar, donde había muchas monjas enclaustradas que recibían educación musical y que también tenemos un buen número de compositoras virreinales. Así que creo que para mí es muy apasionante encontrar música nueva que es antigua, ¿no? O sea, creo que sigue siendo música nueva y a veces no entiendo cómo podemos seguir siempre en las programaciones escuchando la misma música, ¿no? O sea, creo que hay tanta música por descubrir y que tiene tanto que aportarnos. En el caso de este salmo, que pertenece a una serie de los libros de Cozzolani, encontramos una escritura bastante inteligente. Lo que me parece muy interesante es que a partir de las primeras secciones, ella construye toda la pieza. Es decir, tenemos una primera entrada que es el Domine, 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 ad adjuvandum me, festina, festina, festina. Y luego lo que va haciendo es que a partir del contraste entre una sección más rápida con materiales que provienen de la introducción, va construyendo una lógica que es bastante impresionante. Creo que la habilidad formal de Cozzolani queda muy clara en esta pieza corta que hace un desarrollo magnífico y creo que pues nos deja con ganas, ¿no?, de seguir haciendo. Tiene mucha música ahí, creo que hay muchos salmos, muchos magníficas, inclusive instrumentales, que vale la pena seguir retomando. Ahora yo te quería preguntar un poco sobre cómo ha sido para ti. Tengo que hacerlo, tengo que preguntarlo. Tú como mujer, ¿cómo te has vivido en la música antigua? Bueno, pues es una pregunta interesante. Yo, yo creo que desde siempre, eh, creo que no me he fijado, no le he puesto atención al hecho de ser mujer o ser hombre, ¿no? O sea, como que he navegado por el universo musical con gran entusiasmo, con los ojos cerrados, tal vez, no sé, ¿no? Por el gusto y el amor de hacer música. Creo que a lo largo de mi carrera me he encontrado con colegas maravillosos, he hecho música con gente de muchos lados. eh, y creo que no he sentido esta diferencia en ser mujer o ser hombre, pero en lo que sí ha habido una diferencia es justamente en la música. Si estoy tocando un compositor famoso, hombre, del que se toca muchísimo la música, bueno, por ejemplo, pensemos en nada menos y nada más que Bach, ¿no? Pues a Bach, ¿quién no lo toca y quién no lo conoce y quién no lo idolatra y lo estudia a profundidad, ¿no? Entonces, esta diferencia entre estos grandes compositores que todo el mundo conoce, que todo el mundo hace, pues en comparación, pues la música de mujeres compositoras, pues es en realidad, uno la que desde que era estudiante, pues no era muy conocida ni tampoco teníamos grandes oportunidades de tocar esta música. Ahora tenemos acceso a través de Internet a grandes bibliotecas, a facsímiles, a encontrar esta música, como yo encontré la música de Cozzolani o de Grimani, que la encontré en las redes, no la encontré en otro lado. Entonces tenemos esta conciencia de que ahora
hay una gran cantidad de música que, como tú dices, que no se conoce y no se toca y que pues coexiste y coexistió, ¿no? En su momento con música de compositores hombres, precisamente también en la corte imperial de Viena, pues era algo que estaba de súper moda, que llegaran compositores italianos y tocaran oratorios. Y en ese lugar se encuentra también música de otras compositoras, además de Margarita Grimani, como Camila de Rossi, que escribió música extraordinaria. Y que, claro, además de que había música de compositores como Antonio Lotti, por ejemplo, ¿no? Había muchas obras que están ahí en ese lugar. Entonces yo imagino que en ese momento, pues, aunque había más hombres, pero había una especie de equilibrio. Y lo que sucede hoy en día un poco es que a ciertas generaciones, tal vez como la mía, que crecimos conociendo, sabiendo que había música de mujeres compositoras, pero pues que estaba por ahí, era como una especie de detalle o de una obra que de repente uno descubre, claro que uno conoce Fanny Mendelssohn, por ejemplo, otras compositoras más contemporáneas, pero en el barroco muchísima gente no tenía o no tiene, sigue sin tener idea que esto existe, ¿no? Y como intérprete, bueno, pues en ese sentido creo que me puedo considerar hasta cierto punto, pues he tenido el privilegio de ser un músico que no está dividido si es por el género, ¿no? Y esto pues creo que ha sido pues para mí muy importante. Claro, es fundamental y yo creo que pues la música casi siempre lo que termina sucediendo es que el que toca, toca, el que no toca, no toca, ¿no? Pero creo que sí es acertada tu impresión de que en el caso específico de la composición sí ha habido pues, un silencio, ¿no? Una falta de referencias, una falta de grabaciones también para conocer esta música. Y un poco, retomando esto, tú como directora de la AMA, ¿cuál piensas que sería la tendencia principal de una agrupación de este tipo? ¿El enfocarse a los principales exponentes de este periodo musical o hacer una visión un poco más histórica, como se está haciendo en este caso, rescatando obras conocidas, en este caso de mujeres, o por ejemplo, como habíamos platicado antes, retomando música de la mucha música que hay en las catedrales novohispanas aquí en México? ¿Cuál debería de ser eh, el sello de una agrupación de este tipo? Enfocarnos nada más en los highlights, las obras más representativas, las obras poderosas que han cambiado el estilo, o también fungir como una especie de conciencia histórica para reconciliarnos y además de reconciliarnos pues para darnos contexto de cómo era en toda su complejidad una época en la historia. ¿Tú qué opinas? Pues mira, yo parto de una palabra que nos engloba y que es la Academia de Música Antigua de la Universidad, ¿no? De la UNAM, de la universidad, ¿no? Entonces creo que en esa palabra universo, creo que pues está representada la esencia de la tarea que nosotros tenemos por delante como universitarios y como jóvenes, estos jóvenes músicos que tenemos en la orquesta, en este ensamble vocal e instrumental, pues a mí me parece fundamental que conozcamos y difundamos la música que se hace o que se hizo en México, en la Nueva España, en América. Eso creo que es una tarea que teníamos pendiente. La de las mujeres compositoras, yo cuando tomé las riendas de este ensamble, pensé que lo primero que teníamos que hacer era darle lugar a estos dos momentos, porque a lo que tú mencionas, estas figuras históricas importantísimas y otras que no son tan importantes, pero que tienen un lugar, pues ya se las hemos ido dando, ¿no? La orquesta, el ensamble, la academia, se inició en 2017, ¿no? Primero con un ensamble orquestal al que
se le incluyó en 2018 un ensamble vocal, 12 cantantes, 3 por cuerda. Entonces creo que han tenido la oportunidad de cantar obras interesantísimas y que son fundamentales en el repertorio de un ensamble barroco. Sin embargo, pues viéndolo como un panorama, me parece que quedábamos un poco a deber en estos dos rubros, en el de la música de América y en el de la música de las compositoras del barroco de los siglos XVII y XVIII. Entonces yo creo que es nuestra tarea abordar estos repertorios y tanto los más famosos como los menos conocidos, como los de las mujeres, como los americanos, porque creo que vamos a encontrar un equilibrio y vamos a tener esta representación del universo de la música del barroco, que yo creo que es riquísimo y que pues tanto desde el punto de vista formativo que tenemos con nuestros becarios, como desde el punto de vista de difusión al que nos debemos con el público, pues creo que es importante que hagamos la presentación de este repertorio, ¿no? Y pues es un poco lo que estamos tratando de hacer. Ahorita estamos presentándoles estos dos videos que hicimos justamente en este semestre. En este momento estamos trabajando en otros que precisamente son de compositores. Uno de ellos es Vicente Ortiz de Zárate, de la Catedral de Guadalajara, aquí de México, y el otro de Rafael Antonio Castellanos, de la Catedral de Guatemala. Entonces, pues estamos dando cabida, dándole lugar a estos dos momentos que yo consideraba que era imperativo que presentáramos en la academia. Pues sí, muy interesante e importante esa labor, ¿no? O sea, creo que, pues, nadie nunca va a dudar de la perfección de los compositores que ya conocemos, Bach, Händel, todos los que ya conocemos, pero también hay otras historias que necesitamos conocer, ¿no? Y creo que también en defensa de estas otras historias se ha grabado muchísimo, ¿no? Las obras de otros grandes compositores. Un poco retomando lo de las compositoras, estaba revisando un poco también de los textos que tú me compartiste, que realmente es interesante que cada una de estas compositoras no siempre estaba en el mismo contexto. Un caso era el que se estaba dando dentro del aspecto religioso, pero también había unas que se desarrollaban más en el ámbito de la corte o inclusive en el ámbito del teatro, ¿no? Y que mucho de esto dependía de si venían de una familia musical, como es el caso de Francesca Caccini, siendo hija del famosísimo Caccini, o casos como el de Bárbara Strozzi, ¿no? Que creo que todavía no se sabe bien si era hija ilegítima o hija adoptada de Giulio Strozzi, que era un libretista célebre, pero que ese lazo sí le impulsó un poco a tener algunos mecenas dentro de la aristocracia que le apoyaran a desarrollar más su carrera. ¿Nos puedes platicar un poquito más sobre un poco las facetas de estas compositoras en el barroco? Claro, los principales caminos que vamos a encontrar en la carrera musical de una mujer en el barroco son fundamentalmente como intérprete y como compositora o como las dos cosas, ¿no? En general, creo que podemos decir que eran las dos cosas, eran intérpretes y eran compositoras. Algo que es muy interesante de notar es que tenemos compositoras que se desarrollaban en los diversos ámbitos que tú acabas de mencionar. Tenemos en el ámbito de la corte, el ámbito cortesano, tenemos el religioso como Cozzalani, por ejemplo, el teatral, ¿no? Que componían para el teatro, que eran cantantes, por ejemplo, muchas de ellas, y también un poco menos conocido, pero pues el ámbito doméstico, ¿no? Y todos estos ámbitos están un poco interrelacionados porque estas compositoras y estas intérpretes pues pasaban de uno a otro con cierta flexibilidad, ¿no? Creo que es importante notar que la figura de la mujer cantante fue muy importante porque fue la que le dio mayor visibilidad, ¿no? Entonces, muchas de estas compositoras
cantantes como Bárbara Strozzi, por ejemplo, o Francesca Caccini o su hermana Settimia, ante todo eran cantantes y eran extraordinarias cantantes. Y algo que se acostumbraba mucho en esa época es que no solamente cantaban, sino que se acompañaban en el laúd, tenían una formación muy, muy refinada. Eh, claro, muchas veces se debía a que había nacido en una cuna muy adecuada, ¿no? Para que desarrollaran esto en el seno de una familia musical, por ejemplo. Entonces, ellas podían desarrollar sus talentos y desarrollar estas cualidades musicales con cierta facilidad y entonces pues podían desempeñarse como músicos. Muchas mujeres se desempeñaron como músicos, sin embargo, la figura de la música o de la intérprete y compositora profesional, ¿no? Que recibía un pago por hacer esto, es lo que realmente hace la gran diferencia en este momento, ¿no? Uno de los centros musicales más importantes, como ustedes saben, en el barroco fue Italia, ¿no? Entonces en Italia vamos a encontrar mujeres compositoras e intérpretes, cantantes o instrumentistas como las que ya mencionamos y un buen número de compositoras en el ámbito religioso, como es Cozzolani, como va a ser también Isabella Leonarda, que ella estuvo en Novara, y que son compositoras de renombre a quien se les publica sus obras y que son reconocidas y que además me parecen figuras extraordinarias porque ellas estaban en clausura, o sea, ellas no tenían un gran contacto con el público, de hecho iban a oírlas a las iglesias y ellas estaban en clausura y la gente que las iba a oír decía, ay, es que suenan como los mismísimos ángeles, porque no las veían, no podían ser vistas. Entonces, ellas estaban por allá enclaustradas y compusieron en un estilo auténtico y único de los que bueno, seguramente aprendieron, porque todas tenían una formación musical que era muy, muy apreciada, pero no tenían la influencia o no estaban en el mundo de los compositores que estaban sonando en ese momento. Y sin embargo, uno las escucha y encontramos una gran cercanía, por ejemplo, entre la música de Monteverdi, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que son figuras muy, muy interesantes. Como ya mencioné, en Italia encontramos a estas personajes. En Francia las circunstancias creo que pueden ser un poco distintas. Vamos a encontrar principalmente a una compositora e intérprete que me parece maravillosa, que es Elisabeth Lojaquet de la Guerre. Ella era clavecinista y fue favorita de Luis XIV. Ella llegó ahí muy, muy niña, maravilló con su manera de tocar y de improvisar en el clavecín. Entonces ella es una de las compositoras, pues tal vez puedo decir que es la más famosa de las compositoras francesas. Y en el ámbito alemán nos vamos a encontrar también circunstancias muy curiosas porque vamos a encontrar fundamentalmente a una relación muy directa entre la nobleza y la composición. Hay buen número de mujeres que pertenecen a la nobleza, por ejemplo, estoy pensando en Ana Amalia de Prusia, que no solamente era intérprete, sino que también componía la hermana de Federico el Grande de Prusia. Entonces vamos a encontrar en Alemania que hay este vínculo entre la nobleza y la composición, ¿no? Que ella Entonces, también tenía la fama de que hizo crecer a Bayreuth, ¿no? Como ciudad musical y que tiene como su vínculo, inclusive después cuando llega Wagner y estrena sus óperas ahí, ¿no? Entonces está como ese vínculo con el pasado. claro, no, y además, no solamente eran compositoras y eran intérpretes, sino que por su posición de la nobleza eran mecenas de otros músicos, ¿no? Entonces, creo que en esta música europea del barroco vamos a encontrar esta presencia femenina en diversas, desde diversos frentes. Que nos han dejado un legado musical muy importante, que creo que es fundamental que conozcamos, que se difunda, ¿no? Me parece que es nuestra tarea. Y bueno, reconocer la labor de estas compositoras haciendo tocando su música,
pues creo que ya es algo trascendente. En la misma Academia de Música Antigua también hicimos justamente de estas compositoras que mencionas, de Francesca Caccini y de Bárbara Strozzi, presentamos unos videos un poquito que salieron antes que este que les acabamos de presentar. Ahí es música para voz y bajo continuo, en las que participaron tres de nuestras cantantes. Si ustedes lo buscan por ahí en la página de Música UNAM, ahí van a encontrar la música de Francesca Caccini y Bárbara Strozzi, precisamente siguiendo esta idea de darle su lugar a las mujeres compositoras. Pues yo creo que están haciendo una labor excelsa en dar una nueva cara también a la música antigua, ¿no? O sea, creo que hay todavía mucha música por conocer y hay muchas historias que contar y enhorabuena por estos esfuerzos que se están haciendo y creo que están rindiendo buenos frutos. Yo te agradezco mucho la invitación, para mí fue un gran placer trabajar con músicos de tan buen nivel como son los chicos de la Academia de Música Antigua de la UNAM y pues que vengan muchas cosas nuevas, inclusive y a pesar de estos formatos tan diferentes, ¿no? O sea, se extraña uno de repente el poder estar en un ensayo con mucha gente y sentir esa energía, pero pues por lo pronto creo que estaremos en este estira y afloja, ¿no? Que de repente nos tendremos que guardar y estar trabajando a distancia, no sé, tal vez cuestiones al aire libre, en fin, creo que vienen nuevos retos para la Academia de Música Antigua, pero creo que bajo tu guía se podrán afrontar de una manera inteligente y positiva. Pues muchas gracias, Rodrigo. Para mí también fue un gran gusto trabajar contigo. Creo que todo fluyó muy bien. Para mí fuiste un gran ejemplo para poder hacer los videos que estamos haciendo ahorita. Muchas gracias por tu apoyo, por tu guía. Y bueno, pues aquí lo que diga este destino que tenemos, ¿no? Este virus que llegó, parece ser que para quedarse, pues ha transformado la manera en que hacemos música. Yo espero que muy pronto ya estemos presentes, ¿no? Que hagamos música, que podamos compartir de una manera directa. Mientras tanto, pues aquí seguimos trabajando. Y bueno, pues estas cosas un poco extrañas que uno platica muy a gusto con la pantalla, que ya se han vuelto costumbre y que finalmente uno acaba sintiéndose muy acompañado, ¿no? Por toda esa gente que estoy segura está allá afuera, pero que uno no puede ver. No sé si alguien haya tenido alguna pregunta o alguna inquietud, pues nos la pueden pasar aquí en algún mensaje, lo podemos ver. Si no tenemos estas preguntas o inquietudes, pues yo solamente me resta por agradecerte a ti, Rodrigo, tu presencia, tu trabajo, a todo el personal de San Ildefonso, que es nuestra casa a la que queremos regresar pronto, y al público que nos escuchó, y también quiero agradecer pues a todos los elementos, a todos estos becarios, becarias que conforman mi querida Academia de Música Antigua. Pues yo igual extiendo mi agradecimiento hacia tu persona, Eunice, y al Colegio de San Ildefonso por la invitación. Y pues no sé, creo que aquí dice en el chat que solo tuvimos saludos y felicitaciones. Pues saludos y felicitaciones a Saludos. todos. Saludos y gracias por escucharnos, por estar, por vernos. Perfecto, pues supongo que esta ya es la despedida, no sé cuál es el protocolo.